Bien, amigos televidentes, en el día de hoy pues estamos haciendo un comentario acerca de las normas, las reglas del derecho. Para vivir en sociedad, pues el hombre necesita normas, ¿verdad?, que deben de ser cumplidas para poder procurar lo que es la armonía social, lo que es el orden social. Y establecíamos en otros segmentos pues que las reglas han sido interpretadas de diferentes formas. Por un lado están los idealistas, que tienen su propia interpretación, y por otro lado están los materialistas, que también interpretan las normas de derecho de una corriente filosófica muy diferente a los idealistas. También hablábamos de los derechos individuales y los derechos sociales, que los países que tienen la corriente de derechos individuales pues se preocupan más por proteger ese tipo de derechos que son inherentes a cada uno de los individuos. Por otro lado, tenemos naciones que propugnan por los derechos sociales. Y hablábamos, por ejemplo, de la ex Unión Soviética, ¿verdad?, la Alemania nazi, que hasta cierto punto pues se fueron al extremo de los llamados derechos sociales, y ya sabemos pues cuáles fueron los resultados en ese orden. Y establecíamos pues que los extremos no son buenos. No podemos ir al extremo de los derechos individuales, pero tampoco debemos irnos al extremo de los derechos sociales, sino que hay que establecer un equilibrio entre esos derechos individuales y los derechos sociales, porque ambos se necesitan. Bueno, amigos televidentes, en este segmento vamos a tratar de ver cómo se interpreta una ley para aplicarla a una situación en especial. Sucede que muchas veces las normas el legislador las elabora, pero por más que el legislador quiera elaborar leyes precisas, leyes concisas, leyes claras, a la hora de elaborar una ley no podemos prever todas las situaciones que podrían presentarse en el campo de aplicación de una ley, sino que se presentarán situaciones diferentes en los tribunales, y entonces nos vemos en la necesidad de tener que interpretar esa ley. Ahora, ¿quiénes interpretan la ley? Indudablemente que los principales intérpretes de la ley son los tribunales, porque los tribunales pues son las instituciones encargadas de dirimir los conflictos en los cuales pues se aplican las normas. En la práctica también los abogados, los procuradores fiscales, los defensores públicos, cuando intervenimos pues en los tribunales, contribuimos también a la interpretación de la ley. Por otro lado, también tenemos los escritores del derecho, es decir, los doctrinarios, también contribuyen a la interpretación de la ley. La doctrina, diría yo, es decir, lo que se encargan de escribir acerca de las normas del derecho, pues desempeñan un papel importantísimo en la interpretación de la ley, porque tanto los diputados, los senadores y la misma Suprema Corte de Justicia pues toma muy en cuenta la posición de los juristas o los doctrinarios en la interpretación de la ley. Por otro lado, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia constituyen una fuente considerable de mucha importancia para la interpretación de las leyes. Y ahora en nuestro país también, con la existencia pues de el Tribunal Constitucional, tenemos otra institución que en última instancia pues será una fuente principal, eso es indudable, será una fuente principal de interpretación de las leyes. Pues bien,
Cuando a raíz de una situación procesal la ley no esté todo muy clara, entonces los tribunales tienen que interpretarla, porque ante cualquier situación confusa en lo relativo a la aplicación de unas reglas de derecho, los tribunales no pueden negarse. O sea, no puede decir un juez, no voy a fallar porque la ley no es precisa, porque la ley no es concisa y no me dice lo que tengo que hacer. O sea, el juez está obligado a fallar en base a esa norma. Entonces, cuando la ley es oscura y no es muy, yo diría, muy explicativa ante tal o cual situación, de manera que para resolver el problema, entonces los tribunales acuden a lo que se llama la jurisprudencia, para ver cómo se resolvió ese conflicto en algo parecido y cómo falló el tribunal. De ahí que tanto los jueces como los demás actores del sistema judicial, pues hasta cierto punto buscamos decisiones jurisprudenciales de casos ya dirimidos y que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es decir, a partir de esas situaciones, de cómo se resolvió, entonces podríamos nosotros resolver una situación particular cuando la ley no es específica. Entonces, tanto los procuradores fiscales como los abogados, los defensores públicos, cuando tenemos la oportunidad de recurrir en apelación o un recurso de casación, tenemos la oportunidad de plantear, y los mismos abogados, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de plantear nuestros puntos de vista. Y indudablemente que los recursos pues enriquecen, diría yo, lo que es la jurisprudencia, porque a partir de ahí, de esos argumentos que le sometan las partes, entonces el tribunal tiene que dirimir tal o cual situación y ahí entonces se crea jurisprudencia. Se crea jurisprudencia porque esas decisiones firmes ya en última instancia pues se convierten en precedentes importantes que los jueces de los niveles inferiores toman como referencia. Pues bien, en lo relativo a la doctrina, en nuestro país los profesionales del derecho nos hemos nutrido, diría yo, de los doctrinarios de Centroamérica. O sea, pasamos el tiempo leyendo libros de Centroamérica, de América del Sur. En el país, República Dominicana, pues circulan obras muy importantes de escritores costarricenses, de juristas chilenos, argentinos, colombianos, peruanos, venezolanos, etc. Pero sobre todo los juristas chilenos, argentinos y costarricenses, pues han nutrido nuestro derecho procesal dominicano. Claro que también debemos de mencionar que se nos ha ayudado mucho internacionalmente porque muchos procuradores fiscales, abogados, defensores y jueces pues han podido asistir a cursos y entrenamiento en esos países anteriormente mencionados, sobre todo a Chile, Argentina. En fin, el asunto es que nos pasamos leyendo obras como de escritores como Javier Llobet Rodríguez, Bacigalupo, Ferrayolis, para mencionar uno entre tantos, ¿verdad? Y que nos han ayudado hasta cierto punto, pues, a interpretar las llamadas reglas del derecho. Ahora, hay que mencionar algo aquí, que a la hora de nosotros interpretar a esos escritores internacionales, tanto los centroamericanos como los suramericanos, debemos de tener mucho cuidado cuando hacemos ciertas comparaciones, porque parte de esas opiniones doctrinales, tengo algunos de esos libros, se hacen en base al derecho interno de esos países, o sea, tomando como referencia normas o reglas del derecho particulares o internas de un país determinado. Y muchas veces pues leemos un argumento de uno de esos escritores y queremos pues que ese argumento encaje perfectamente en nuestro sistema de derecho.
Y hay que ser muy cuidadoso porque las normas no son iguales en todos los sitios. Si es verdad que hay postulados universales, generales, incluidos en nuestras normas, porque tenemos muchas, por ejemplo, el Código Procesal Penal comienza hablando de ciertos principios, que son principios que usted lo encuentra en los tratados internacionales. A eso son lo que yo le llamo pues postulados generales, ya aceptados por la legislación interna de diferentes países. Cuando son argumentos relacionados con esos postulados generales, con esos principios, entonces yo diría que sí, que una situación en particular o una opinión de un jurista, tanto chileno como argentino o de Costa Rica, podría encajar perfectamente aquí en nuestro país. Pero debemos ser muy cuidadosos, porque a veces leemos una norma sin saber si aquí existe o no esa disposición legal. Hay que ser cuidadoso en ese aspecto. De manera que al interpretar las normas, debemos de ver primero cuál es la situación, si ese doctrinario en su país tiene esa misma disposición legal, si es la misma situación, porque las normas no son iguales en todos los sitios. Tenemos un código procesal que fue adaptado de otras legislaciones, de otras disposiciones legales, y hemos copiado parte de toda esa legislación. Ha funcionado, pero debemos de ser muy cuidadosos. Yo creo que es tiempo de que miremos hacia atrás y vemos con qué podemos quedarnos de esas normas, cuáles son las normas que en verdad encajan a nuestra situación y cuál debemos de modificarla. A buena hora vamos a recibir el nuevo Código Penal Dominicano, que ya era hora de que nuestra legislación penal pues fuera adaptada a los tiempos actuales. Son normas del derecho muy importantes y que se utilizan a diario y que reglamentan nuestra vida en sociedad. Y tenemos normas que datan de cientos de años atrás y que no se corresponden con los tiempos actuales. Pero vamos avanzando. Yo creo que la República Dominicana se encamina por un sendero de progreso, de ordenamiento social y judicial, y con Dios delante llegaremos a nuestro destino. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros y será hasta el próximo programa. Muchas gracias. Somos el Canal de Santiago. Telecontacto, Canal 57.